Presidente, preguntarle, ayer ya se dio la información del resultado de las encuestas que hizo Morena, en donde se detalla que 7 de cada 10 personas consultadas pues apoyan el que jueces, ministros, magistrados sean electos por voto popular. 8 de cada 10 también apoyan que se reforme, que haya esta iniciativa, que avance esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial. ¿Cuál sería su opinión sobre estos resultados en una primera pregunta? Bueno, yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada, si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados. Esto debe leerse de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo. Segundo, pues que a la gente le importa mucho participar. Ser tomada en cuenta. Si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido y que las decisiones sean populares. El pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse solo en la democracia representativa. Por eso no extraña el que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección de jueces, de magistrados, de ministros. La mayoría quiere eso. Claro que esto es pues como un sacrilegio, ¿no? Está muy difícil que lo asimilen, lo internalicen las cúpulas, los gremios, por ejemplo, los de las sociedades de abogados, los del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores. Pero pues se tienen que ir adaptando a la nueva realidad, a las nuevas circunstancias, a la democracia, en pocas palabras, o en una palabra, a la democracia. Y
y es lo más normal. ¿Por qué se elige a un presidente municipal? ¿Por qué se elige a un gobernador, a un diputado federal, a un senador, en este caso a la presidenta de la República, y no se va a poder elegir a un juez, a un magistrado, a un ministro? Además, en nuestra historia, antes se elegía a los jueces y a los magistrados, se elegía a los integrantes de la Suprema Corte, y el que era presidente de la Corte, que era electo, actuaba como vicepresidente. Cuando por alguna razón no se contaba con el presidente, quien lo sustituía era el presidente de la Corte, pero tenía la legalidad, la legitimidad, sobre todo, de que había sido electo. Por eso cuando fallece el presidente Juárez, quien lo sustituye como presidente interino es el presidente de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, y él termina su periodo y convoca a nuevas elecciones, y en esas nuevas elecciones lo vuelven a elegir a él. O sea, termina el periodo, vienen nuevas elecciones y lo eligen. Esto estuvo, creo que un año menos como interino, porque el presidente Juárez fallece en 1872 y ya es presidente constitucional Sebastián Lerdo desde 1873. Y era un poder judicial como no se ha tenido en toda la historia. Había división, de equilibrio de poderes, y las iniciativas del Ejecutivo no todas eran aprobadas. Pero estamos hablando de abogados como Vallarta, José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada, Gómez Palacio, y del periodo de la República restaurada. Luego ya en el Porfiriato, pues el Poder Judicial se sometió y se continuaba con la misma ley, con la misma Constitución de 1857, pero ya pues solamente se respetaban las formas, pero en el fondo el poder de los poderes era el Ejecutivo, era Porfirio Díaz. Hay muchos ejemplos de cómo los jueces, magistrados, ministros estaban subordinados al Ejecutivo, y eso se mantuvo hasta ahora. Por primera vez el presidente no tiene injerencia en el Poder Judicial, y no porque no quiera, sino porque el propósito
es que actúen con independencia. Ellos tenían la posibilidad de llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, pero son muy conservadores y deshonestos, porque actuaban así con el licenciado Peña Nieto, actuaban así con Felipe Calderón, actuaban así con Fox, actuaban así con Salinas, actuaban así antes con Zedillo, que hasta los destituyó a todos, actuaban así con Miguel Alemán, actuaban así con Obregón, actuaban así con Porfirio Díaz. No, todavía en el gobierno de Fox se aliaron por consigna para destituirme como jefe de gobierno, presidente de la Corte, y todos los ministros apoyaron a Fox para desaforarme. Sacaron hasta un desplegado, una vergüenza. Estaba de presidente de la Corte Mariano Osorio. Imagínense eso. Es hasta ahora. Y digo, no quisimos que fuese igual. No es igual. Desde hace más de un siglo son de las cosas nuevas de transformación. Desde la época de Juárez no es igual. Y no es igual porque no quisimos entrar en componendas. A ver, ¿qué quieres? ¿Cómo nos entendemos? O, como diría el clásico de la intelectualidad conservadora, con apapacho, apapachar. No, cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos y además respetar al pueblo. Si no quieren al pueblo, mínimo que lo respeten. Entonces pensaban de que el pueblo no existía y que todo lo iban a resolver con las televisoras y con la radio y con la prensa vendida o alquilada. No, ya este es otro México. Por un pueblo muy consciente, muy politizado. ¿Por qué no pones los resultados? Porque a veces no se entera la gente. Tan es así que estaba yo viendo que en las encuestas el 50% no estaba enterado, porque es muy difícil la comunicación. En una ocasión hablamos aquí, puede haber una noticia muy fuerte, y no todos los mexicanos se enteran. Y a veces quienes tenemos que estar informándonos, ¿no?, en las redes, pensamos que esa es, ¿no?, la esfera de información del país, y no es así. Cuesta mucho que una información, una noticia
llegue a todos. Cuando es una noticia así impactante, puede llegar al 70, al 80% de los mexicanos. Y lleva tiempo. Eso también es importante, ¿no? Porque también hay otros sistemas de información. La gente se comunica con la conversación de boca en boca y tiene otros mecanismos de información. Pero aquí está, ¿no? Esta fue la propuesta que hicimos. Si está enterado, 51% enterado, 45% en otra encuesta y 48% en otra. O sea, la mitad. Pero antes, ¿cuántos se enteraban de lo que pasaba en el Poder Judicial? Era un poder clandestino. Nadie sabía nada de quiénes eran los jueces, quiénes eran los magistrados, quiénes eran los ministros, qué papel tenía el Poder Judicial. Ahora es que ya se sabe más, pero llevamos tiempo informando. Y eso nada más nosotros y otros medios, muy pocos. Por lo general, los medios de información en México no han contribuido a crear una conciencia sobre la legalidad, sobre el Estado de Derecho, a informar de que existen tres poderes, el equilibrio de los poderes, hasta dónde llega la facultad de la Fiscalía, antes Procuraduría, cómo pasa un proceso legal de la Fiscalía al Poder Judicial, quién ordena las órdenes de aprehensión o quién autoriza las órdenes de aprehensión, pues ya no es el Ejecutivo, es el judicial. ¿Quién es el que sanciona? El Poder Judicial, los jueces. Por eso es importantísimo, porque es el poder que tiene la última palabra en todo lo relacionado con la impartición de justicia. Y luego los ministros, los magistrados y luego los ministros de la Corte en asuntos que tienen que ver con constitucionalidad y otros temas. Pero todo eso es una enseñanza, es un proceso de enseñanza-aprendizaje que se ha iniciado ahora, ojalá y continúe. Pero bueno, así está. Luego, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? Todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos, 20% de una encuesta, 17% de otra encuesta, 15% de otra encuesta. Estos son los, todos. La mayoría son corruptos, la gente dice 38%, o sea, el 38% de la gente sostiene que la mayoría. En otra encuesta 44%, en otra 40%. En otra pregunta, ¿pocos son corruptos en el Poder Judicial? 26%.
pocos son corruptos, 31% en otra encuesta, 34% en otra. Ningún ministro, magistrado o juez es corrupto, 5%, 4%, 2%. No sabe, no contestó, 11, 4 y 9. La otra, ¿cómo cree usted que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte? Esta es la pregunta. Por elección del pueblo de México, 68%, 75%, 75%, 70% en promedio. Por la Cámara de Senadores, como es ahora, 25, 21 y 18. No sabe, no contestó, 7, 4, 7. ¿La que sigue? ¿Y cómo cree usted que deben ser elegidos los magistrados, jueces y jueces del Poder Judicial? Lo mismo, prácticamente, ¿no? Por elección del pueblo de México, 68%, 73% en otra encuesta y 75% en otra. En cambio, hay quienes opinan que por el Poder Judicial de la Federación, 24%, 23%, 19%. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con la creación de un órgano independiente del Poder Judicial de la Federación que vigile, investigue y sancione a los ministros, magistrados y jueces que incurran en alguna falta o en actos de corrupción? De acuerdo, 87% en una encuesta, 85% en otra, 89% en otra. O sea, que ya no haya castigo de la pureza, no se sanciona a ningún juez está en la cárcel, ni ministros. En desacuerdo 9, 8, 7, ni de acuerdo ni en desacuerdo 0, 5, 2. No sabe, no contestó, 4, 2, 2. Adelante. Por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿usted considera necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial o no? Sí, 77%. En otra encuesta, 83%. En la otra, 81%. No, 14%. En otra encuesta, 13% y en otra, 12%. No sabe o no contestó, 9, 4 o 7. Adelante. Si tuviera la oportunidad de votar para que se llevara a cabo una reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra de la reforma al Poder Judicial? Sí, 81, 82 y 85. No, 11, 14, 9. No sabe, no contestó, 8, 4, 6. Adelante. Eso es. Dice la metodología, son las encuestas que hicieron, el margen de error y el nivel de confianza. Pero esto es así. La gente quiere participar y elegir. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Ya lo hemos dicho varias veces. Nada más es cosa de definir bien el procedimiento, cómo se va a llevar a cabo la elección.
que puedan participar, yo insisto, los jueces, magistrados, ministros actuales y otros. Y esto va a ayudar. Y ese órgano también de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hacen nada. Es un órgano administrativo, emite recomendaciones. Es un aparato ahí muy condescendiente, burocrático. Tiene que haber un tribunal y revisar casos. A ver, juez, ¿por qué ordenaste en 24 horas que se dejara en libertad a esta persona con todos estos antecedentes?